Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la misericordia de Allah sean con ustedes. Sí, y también con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pues hoy vamos a continuar en la clase número 5 del libro de Un breve consejo de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Pues la clase pasada hablamos acerca de los modales. Vimos que los modales era pues una parte de la religión, que la religión son los modales. Eh, Posteriormente le preguntan al Sheikh acerca de cuáles son las mejores acciones, que es acerca de lo que vamos a hablar hoy, inshallah. Entonces le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie de aquello que escuchamos y que realmente esto sea para bien. Sí, saludo a Abu Yahya. Salam alaikum, ¿cómo estás, hermano? Ok, vamos a continuar. Antes de esto, eh, el Sheikh en la clase pasada, en lo último que nos quedamos, decía que quien de su corazón se apartara, ¿sí? de Allah, y que la persona tenía que tener en su corazón la plena confianza en Dios, no de que su corazón se relacionara con otra persona teniendo fe en la persona, sino que su fe debe estar solamente en Dios. Dijo, realmente quien haga esto no será como los ejemplos de la gente anterior, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam pues había dicho que nos había advertido, ¿no? De comportarnos como la gente del libro. Y les voy a decir un pensamiento que había posteado hace tiempo de Ibn Qayyim, que decía acerca de lo que es que realmente tu corazón esté junto con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Que tu corazón esté relacionado con él. Dijo Ibn Qayyim, rahimahullah, dijo, en el corazón hay un desgarre que no se podrá curar sino entregándose a Allah. Un vacío que no se podrá llenar sino que ese vacío no se puede eliminar sino con la compañía de Allah. Una tristeza que no se puede eliminar sino con la fe, la felicidad de conocerle, de serle fiel. Y si en el corazón hay una ansiedad que solo dejará de existir cuando éste huya, o sea, cuando tu corazón huya, tratando de apegarse a él. Si existe un fuego de pesar en los corazones, que no se apagarán sino complaciéndose con sus órdenes, ¿sí? Y prohibiciones, o sea que aceptas alejarte de las prohibiciones. Su decreto, siendo perseverante, paciente hasta reunirse con él. Hay muchos anhelos que no se detienen solo cuando lo anhelas a él. O sea que tu corazón nunca va a estar tranquilo y el corazón de la gente nunca va a estar tranquila y el corazón de cada uno de nosotros, si es que uno no se apega a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso que Allah en el Corán dice, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. ¿Acaso no con el recordatorio de Allah tranquilizan los corazones? Entonces, vamos a dar continuación al libro. Fíjense, le dice el Sheikh, me preguntaste sobre las mejores acciones después de las de carácter obligatorio. Varían dependiendo de cada persona en cuanto a su capacidad de realizarlas, así como aquello que se acomode a su horario. Por lo tanto, no es posible dar una respuesta concreta y detallada que abarque a cada uno de ellos. Pero hay un consenso
entre los que tienen conocimiento de Allah y sus órdenes. Ahí nos habíamos quedado. Y le dice, tú me acabas de preguntar de cuál es la mejor acción después del obligatorio y hay un consenso acerca de quien conoce a Allah y a sus órdenes. Y ahorita vamos a entrar en esto. Vamos a explicar el primer párrafo. Fíjense lo importante. Dice, me preguntaste sobre las mejores acciones después de las de carácter obligatorio. Abul Qasim al-Maghribi, que es quien le hace esta pregunta a Ibn Taymiyya sobre que le dé el consejo, dice, dime qué es lo mejor después de lo obligatorio. Esta es una muestra de que los salaf, de que la gente piadosa de nuestros antepasados, ellos tenían la certeza y tenían el conocimiento de que no existe mejor acción y de que no existe ninguna mejor obra que las cosas que son obligatorias. Es por esto que uno no se debe de ocupar jamás en algo recomendable, dejándolo obligatorio. Y es esto de los errores más comunes, ¿sí? Se dice que quien deja lo obligatorio por lo recomendable, ¿sí? Que es de lo que estamos hablando, es el error más común. Dice, quien deja lo recomendable por lo obligatorio, se comprende, siempre se va a comprender. Pero quien deja lo obligatorio por lo recomendable, vivirá engañado. Se dice que el shaitán, o sea, los sabios dicen, ¿no? Que cuando el shaitán se esfuerza en que una persona se distraiga de su religión, lo hace a través de las cosas mundanales, de las cosas de la dunya. Pero que cuando el shaitán se da cuenta de que no lo puede tentar a través de las cosas de la dunya, lo empieza a tentar de las cosas recomendables para que se distraiga de esto y deje lo obligatorio. Les voy a decir un ejemplo. ¿Qué pasaría con una persona? Y esto yo lo he visto en muchas ocasiones y pasa, por ejemplo, en reuniones, cuando hay reuniones de musulmanes, ¿no? También. O muchas veces que se reúnen los musulmanes y se quedan a dormir en la casa de alguien, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Se quedan toda la noche platicando de religión, de sus historias, de cómo se convirtieron al Islam, pero a la hora del Fajr no se paran. Ese es un ejemplo cómo el Shaitán engaña a la gente tratando de que ellos crean que se están ocupando de Allah cuando están siendo engañados para no levantarse al Fajr. Es mejor, sí, obviamente si lo pueden hacer, que pongan atención para levantarse a rezar, pero no ocuparse, por ejemplo, una persona que se para a rezar en la noche, pero ya no se para a rezar en la mañana, ¿sí? Una persona que está, por ejemplo, su padre está enfermo, su madre está enferma, y se ocupa de ir a aprender a la mezquita, por ejemplo, dejando y no hay nadie con el papá, no hay nadie con la mamá. Entonces, las cosas obligatorias en primer lugar, son algo que se tiene que hacer siempre. Muchos hermanos, muchas hermanas en ocasiones cuentan de que tienen problemas y dice, es que esta persona se porta así, esta persona se porta de tal manera, pero no cumplen con sus oraciones, ¿sí? Es por esto que hay un hadith, ¿no?, que explica claramente esto, de que uno se debe de ocupar en las obligaciones primero. Y este hadith es acerca de lo que se le conoce como el hadith del wali, el hadith de quién es el amigo de Allah. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y este es un hadith que se le llama el hadith Qudsi. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, narrado por Abu Huraira, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien muestre enemistad hacia un amigo mío, le declararé la guerra. Un hadith Qudsi es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam habla con las palabras de Allah
pero las dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith, ¿no? O sea, el profeta dice que Alá dice. Un hadith qudsi son las palabras de Alá, pero que no son parte del Corán, sino son las palabras de Alá, pero puestas en un hadith. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que Alá dice: quien le declare la guerra a un amigo mío, quien enemista a un amigo mío, yo le declararé la guerra. O sea, que Alá le declarará la guerra a quien sea, le declare la enemistad a un amigo de él. Dice: no se acerca mi siervo a mí con algo más querido para mí que con lo que yo le he hecho obligatorio. O sea, le dice: no hay una manera de que un siervo se acerque más a Allah, sino con lo que Alá le ha hecho obligatorio. Y mi siervo continúa acercándose hacia mí con obras voluntarias hasta que yo le amo. Y una vez yo le he amado, seré su oído con el que escucha, su vista con la que ve, su mano con la que toma, su pierna con la que anda. Si me pide algo, se lo concederé, y si me pide refugio, se lo daré. Es un hadith transmitido por Tirmidhi. Es por eso que la persona que se le considera como un amigo de Allah, lo que es un wali, es aquella persona que se ocupa primeramente en hacer las obligaciones y después las cosas recomendables. Es por eso que se dice que los amigos de Allah son en 2 grados. En árabe se le llama el primero al-Muqtasid, porque hay una ayah del Corán que dice: después hemos dado la herencia el libro, hemos dado en herencia el libro a aquellos de nuestros siervos que hemos elegido. Entre ellos unos serán injustos consigo mismos, otros se mantendrán en el término medio, o sea, esos son 2 grados, y otros con permiso de Alá se pondrán por delante en acciones de bien, y ese es el gran favor. En la sura 35, número 32, esa gente se le llama al-Muqtasid, que son parte de los amigos de Allah. El segundo grupo, que es más arriba del Muqtasid, se le llama al-Muqarrabin, que son los cercanos a Allah. Es el grado más alto. Y eso es la persona que hace lo recomendable después de lo obligatorio. O sea, la persona que hace lo obligatorio y se la aleja de lo prohibido se le llama al-Muqtasid. La persona que hace lo obligatorio se aleja de lo prohibido y después se concentra en hacer las acciones que son recomendables, se le llama al-Muqarrab, o sea, la persona que está cerca. Hay sectas dentro del Islam que hay personas que a sí mismos se llaman ellos wali, o dicen: este es un wali. En primer lugar, quien diga que es wali, ya con eso sabes de que no es cierto, porque no está cumpliendo con lo que Alá dice. Alá dice en el Corán: وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Dice: no se vanaglorien a sí mismos, pues ciertamente Él sabe quién es quien le teme. Entonces, una de las partes más importantes dentro de la fe del musulmán es de que no debe ser orgulloso y no debe de vanagloriarse a su persona, decir: yo soy el que sé, yo soy piadoso. Dijo Abdullah ibn Mulaika, que él era uno de los sabios de los seguidores de los sahaba. O sea, conocía más de 40 sahabas, sí, a más de 40 compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y todos tenían la hipocresía sobre sí mismos. Hay una ayah del Corán que dice: los que dan de lo que se les da y sienten miedo en su corazón, porque no saben que han de retornar a su Señor, porque saben que han de retornar a su Señor. Aisha creyó que esta ayah se refería a la gente que tiene miedo en su corazón porque se porta mal. Y le dijo al profeta, hay un hadith en Ibn Maya que es clasificado como auténtico por Sheikh al-Albani. Aisha le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, dice, ella creía que la gente que tenía miedo en su corazón, o sea, que saben que aún así que eran creyentes, pero que sabían que iban a regresar a Allah,
¿Acaso son, le dijo profeta, acaso son aquellos que fornican, que roban y que se embriagan? El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, oh bint Abi Bakr, le dijo, no, oh hija de Abu Bakr, le dijo, no, dijo, esas son las personas que rezan, que ayunan y que temen de que Alá no les acepte. O sea, dice que las personas que tienen temor en su corazón son aquellas personas que rezan, que ayunan, que dan caridad y temen de que Alá no les acepte. Este es un hadith clasificado como auténtico por Sheikh Al-Albani. Entonces, eh, uno no debe decir yo sé, yo soy Wali o ya a mí ya me llegó un cierto tipo de certeza. Sí, yo conocía gente también que decían yo ya no necesito rezar porque yo ya llegué a un cierto grado o ya comprendí la religión a un cierto grado de que ya no necesito rezar. Sí, subhanallah. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam antes de morir decía sala, sala la oración, la oración. Y hizo su peregrinación y hace el tawaf alrededor de la Kaaba y nunca dejó de rezar. O sea, ¿acaso estas personas que lo hacen se consideran mejores que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Claro que no. Entonces uno debe tener mucho cuidado con aquella gente y les digo, yo conocí gente de ellos que te decían, no, ya, yo ya llegué a un cierto grado de que yo ya no debo hacer ciertas cosas. Y debemos de poner mucha importancia en los pilares del Islam, o sea, la oración. Les dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam la diferencia entre un creyente y un no creyente. ¿Sí? La oración, por eso es un pilar, porque si uno no lo hace, la fe puede ir bajando, bajando, puede ir disminuyendo hasta que salir uno de la religión a Billah. Entonces, debemos de poner mucho énfasis y debemos de recordarnos mutuamente si en la casa hay una familia que son musulmanes, dentro de tu familia hay gente que son musulmana. Entre uno y el otro se deben de estar recordando sobre la oración. Sí, recordemos que Alá en el Corán dice que es un recordatorio, ¿sí? Por lo tanto, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que la oración era un pilar. De hecho, ¿por qué es la importancia de después de lo recomendable, de lo obligatorio hacer lo recomendable? Hay un hadith que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que lo primero que se le va a preguntar a la persona en el día del juicio es sobre su oración. Y Alá les dirá a los ángeles, vean acerca de su oración, y si su oración era completa o incompleta. Si era completa, se le escribirá como tal. Si es incompleta, se le dirá a los ángeles que se fijen en las oraciones recomendables que esa persona hacía, y con esta se completará sus oraciones obligatorias. Es por eso que debemos de dar énfasis a de que una vez de que ya sabemos sobre nuestras obligaciones, tratar de hacer las cosas recomendables. ¿Sí? Y recuerden, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, as-salat imaduddin, ¿sí? La oración es un pilar de, de la religión. ¿Ok? Entonces, es por eso que dice sobre las mejores acciones después de las de carácter obligatorio, o sea, como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, de cajón ya se sabe que lo obligatorio es lo primero que uno debe de hacer. Y se varían dependiendo de cada persona en cuanto a su capacidad de realizarlas, así como en aquello que se acomode a su horario. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? El Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah no le da una respuesta a detalle. Le dice de las mejores acciones después de las obligatorias varían dependiendo de persona a persona y de conforme se acomode a su horario. Es por esto los sabios dicen
de que una persona debe de ver sobre las capacidades, y en este caso, si tú tienes hijos o si tienes pequeños a los cuales les estás enseñando la religión, no todos tienen las mismas capacidades que otros. O sea, por ejemplo, va a haber quien tiene la capacidad de memorizar, quien tiene la capacidad de aprender, quien tiene la capacidad de rezar, quien tiene la capacidad de ayunar, y que no. O sea, hay gente que puede, por ejemplo, ayunar mucho, rezar mucho, quien tiene muy buena memoria y quien no. Entonces, uno debe ser sutil en saber qué es lo mejor para cada persona y que en eso se enfoque. Hay una historia muy bonita que relata el imam Dahabi sobre el imam Malik, rahimahullah, de que había una persona que era muy practicante de la adoración. Era una persona que rezaba mucho, ayunaba mucho. Y como ustedes saben, el imam Malik es uno de los representantes de que posteriormente de su muerte, rahimahullah, se formó una escuela de jurisprudencia islámica, la escuela Maliki. Era una persona que se enfocaba al conocimiento, a enseñar a sus alumnos, en estudiar, en aprender, en recordar. Entonces hubo una persona que era muy adoradora de Allah y le escribe al imam Malik, le dice, deja de enseñar y dedícate a adorar a Allah. ¿Sí? Deja a tus alumnos y dedícate a adorar a tu Señor. Y fíjense lo que le respondió el imam Malik. Dice, en verdad Allah repartió las obras, o sea, las obras que hace la gente, las acciones que hace la gente, así como ha repartido la provisión. Sabemos que hay quien tiene mucha provisión, quien tiene poca provisión. Y si así Allah ha dividido las acciones. Dice, habrá a quien se le facilite la oración. Puede ser que haya gente a quien se le facilite la oración, mas no el ayuno. Y gente a la que se le facilite el esfuerzo por el camino de Allah. Dice, en cuanto al conocimiento, es una de las mejores obras en cuanto a la obediencia, de la cual estoy complacido con aquello que se me ha facilitado. Y no pienso que en lo que yo esté, o sea, Imam Malik dice, no pienso que lo que yo hago pudiera ser sin que pasara en lo que tú estás. Y espero ante Allah que los dos estemos en el camino de la obediencia y el bien. Subhanallah, o sea, una persona que adoraba mucho a Allah le escribe a Imam Malik, deja de enseñar y dedícate a adorar a Allah. ¿Sí? Y el Imam Malik le dice, tú estás, espero, al final, ¿no? De todas las palabras, le dice, yo espero que Allah te mantenga en un buen camino como en el que estás y que a mí me mantenga en el mío. Es por eso que debemos de tener cuidado de que si a uno se le facilita ciertas cosas, tratar de obligar a otros a hacer lo mismo que uno cree que está haciendo bien, porque a cada gente se le facilita algo diferente. Hay gente que, por ejemplo, no guarda rencor, y el no guardar rencor es uno de los grados más grandes que puede haber. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam decía de aquella persona que entró a la mezquita, que le dijo a sus compañeros que acababa de entrar una persona del paraíso. Entonces uno de sus compañeros fue con él y fue como excusa decirle que necesitaba hospedaje y como el viajero se le daban 3 días y al final de irse con el compañero profeta, con esta persona que el profeta dijo que había entrado una persona del paraíso a la mezquita, le dijo, te voy a decir la verdad. Dijo, yo estoy contigo porque el profeta te mencionó y yo no veo que tú hagas grandes cosas. Entonces la persona pues dijo, pues yo no sé. Dijo, pero antes de dormir trato de no tener rencor en mi corazón y de perdonar a todas las personas, ¿no? Entonces, ese hecho puede ser que es la diferencia que hacía frente a los demás. Hay cosas que uno hace
O hay gente, ¿no? Hay de grandes personas que se han conocido y cuando mueren, pues que daban caridad o que mantenían a ciertas familias. Cosas que nosotros no sabemos, por lo tanto nosotros no debemos de ser jueces y si a mí se me facilita algo, no tratar de obligar a otras personas que hagan lo que yo puedo hacer, ¿sí? Si a ti se te facilita algo, puede ser que a la otra persona se le facilite otra cosa. Puede ser que a la otra persona se le facilite rezar en la noche y tú no lo hagas. Puede ser que la otra persona dé caridad, tú no la des. Entonces, uno no debe estar encima de la gente a tratar de ser exactamente hacer lo mismo que tú hagas porque a cada quien se le facilita algo diferente, ¿no? Entonces, hay otro ejemplo de un sabio que se llamaba Abu Zubar al-Adawi, que él estaba en una clase, estaba enseñando sobre la religión y uno de la gente que llegó allí interrumpió su clase y le dijo a los alumnos, les dijo, Sambihu ya y Juan, les dijo, hagan tasbih, hermanos, recuerden a Allah. Entonces el sabio respondió, dijo, ¿y qué hemos estado haciendo desde que llegamos? O sea, como diciéndole, cuando uno está, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, si quieren pasar por los jardines del paraíso, pasen por donde están los círculos donde se recuerdan a Allah. Los círculos donde se recuerdan a Allah son los círculos de conocimiento, ¿sí? Donde la gente aprende lo que es el halal, la gente aprende lo que es el haram, lo que, cómo adorar a Allah, lo que se debe hacer, lo que no se debe de hacer, etcétera. Entonces, aquí esta persona llega con gente que está aprendiendo la religión, le dice, recuerden a Allah, sin saber que el aprender, el tener conocimiento, el estudiar sobre la religión, cada momento que tú estés estudiando sobre la religión, tú estás aprendiendo sobre Allah y estás recordando a Allah y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos tome en cuenta esto como si fuera un recordatorio de él, porque realmente con el conocimiento es de que si uno lo pone en práctica es como pues la manera que uno puede llegar a, a adorarle, ¿no? A la subhanahu wa ta'ala. Entonces, después dice, y hay un momento en que depende el horario, ¿no? O sea, el Sheikh le dice, fíjense, le dice, varía dependiendo de cada persona en cuanto a su capacidad de realizarlas, así como aquello que se acomode a su horario. Por lo tanto, no es posible dar una respuesta concreta y detallada que abarque a cada uno de ellos. Dependiendo del tiempo, puede ser que algo que es menor, o sea, de menor grado, tenga recompensa de algo que es mayor. ¿A qué es a lo que se refiere esto? De que debemos de poner en cuenta en los momentos en los que uno hace ciertos tipos de acciones. Por ejemplo, el leer el Corán, el mejor dhikr, uno de los mejores recordatorios de Allah es el leer el Corán. Pero, por ejemplo, si tú estás en la mezquita, estás leyendo el Corán y de repente escuchas el adán, por ejemplo, el muaddin dice Allahu Akbar, y tú estás leyendo el Corán, el dejar algo que es mejor, en este caso que es la lectura, el dhikr de la lectura del Corán, por el recordatorio del muaddin, que es el repetir Allahu Akbar, es una mejor acción que la recitación del Corán. Entonces, el decir Allahu Akbar es un recordatorio menor que recitar el Corán. Pero en ocasiones es mejor decir Allahu Akbar que recitar el Corán. Por ejemplo, el decir Subhana Rabbiyal A'la, ¿sí? Alabado sea el Altísimo, ¿no? La gloria sea el Altísimo. Eso es lo que uno dice en la posternación, en la postración. El profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió de que uno en la postración recitara el Corán. Entonces, algo que es menor que el Corán
es mejor que tú lo hagas en el tiempo de la postración, aún así sea menor que el Corán, va a ser mejor en ese tiempo. Es por eso que hay una regla de la cual pues se deben de aprender que dice lo mejor en todo momento, eso lo recordaba Ibn Taymiyyah y Ibn Qayyim, decían lo mejor en todo momento es lo que más apegado a la sunna sea en ese tiempo. O sea que las mejores cosas que tú puedes hacer son las que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía en ese determinado momento. ¿Esto qué quiere decir? De que si tú te levantas en la mañana, ¿sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam hacía sí, la súplica, ¿no? Alhamdulillahi ladhi ahyana ba'da amatana wa ilayhi nushur. ¿Sí? Alabado sea Allah, quien nos ha resucitado después de haber muerto, porque se le considera al sueño como un tipo de muerte, y hacia él es el retorno. Entonces, por ejemplo, después de hacer la oración, decir astaghfirullah, 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 hacer el dhikr, que es el específico en ese momento, es mejor que luego que termine la oración te pongas a recitar una sura del Corán, ¿no? Hay suras de las cuales tú puedes recitar después de la oración, ¿sí? Pero las que sean apegadas a la sunna. Entonces, o por ejemplo, hay después gente que después de que termina de rezar empieza a decir otras cosas que no son cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía. Entonces, lo mejor que tú hagas es lo que más apegado a la sunna sea en el momento específico, ¿sí? En la mañana, el dhikr de la mañana, cuando se mete el sol, las oraciones que son recomendables, etcétera. Entonces, recuerda que dice, si tú dejas algo, que lo más importante es lo obligatorio, después es lo recomendable, y de que hagas las cosas que son conforme a la sunna, ¿sí? Después dice, pero hay un consenso entre los que tienen conocimiento de Alá y sus órdenes sobre el apegarse. O sea, ya después dice, las mejores obras dependen de cada persona y respecto a los horarios, pero hay un consenso entre los ulema que el apegarse al constante recuerdo de Alá, al dhikr, debido a que es lo mejor en lo que el siervo puede ocuparse en general. Una muestra de ello es el hadith de Abu Hurairah narrado en Muslim. Dijo, se adelantaron los singulares, preguntaron, oh mensajero de Alá, ¿ellos quiénes son? Respondió, los y las que recuerdan mucho a Allah, es en Muslim. Y después menciona otra prueba, dice, Abu Daud narró de Abu Darda, que Alá esté complacido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿quieren que les informe sobre las mejores de sus acciones y de lo que es más puro a la vista de su Señor? Lo que más se eleva en grados y es mejor para ustedes que dar oro o plata en caridad, así como es mejor que enfrentar a sus enemigos, golpear sus cuellos y que ellos golpeen los suyos, respondieron, sí, mensajero de Alá, y él dijo, el recordatorio de Allah. Está en Al-Muwatta, Tirmidhi bin Maya y Ahmed. Dice, y hay abundante evidencia crónica que apoya esto. Como mínimo, una persona debe apegarse a recitar los adkar, las plegarias, que han sido narradas por el gran maestro del bien y el líder de los piadosos, refiriéndose al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sea que el dhikr, el mejor dhikr, dice, respecto a la mejor obra, hay un consenso entre los sabios de los conocedores de Allah y sus órdenes. Dicen que los ulemas son de tres tipos. Si los conocedores de Allah, pero no de sus órdenes, los conocedores de las órdenes de Allah, mas no conocedores de Allah, y los conocedores de Allah y de sus órdenes. Dice, los conocedores de Allah, dicen los sabios, son aquella persona que le teme a Allah, pero puede ser que no conozca las órdenes.
Si hay quienes conocen las órdenes, pero no le temen a Allah. Y el tercero es quien le teme a Allah y conoce el halal y el haram y se aparta de ello. Sí, este es el verdadero sabio, dice en el Corán. Sí, ciertamente los que tienen la reverencia de Allah son los ulema. ¿Sí? Sí, min ibadihi al-ulema, dice los que realmente le temen khashia, la reverencia a Allah, entre sus siervos son los ulemas, son los sabios. Entonces, por eso dice, hay un consenso entre los que tienen conocimiento de Allah y de sus órdenes, ¿sí? Y por eso el Sheikh dice aquí que debes de tener tú en cuenta de que las súplicas y el dhikr es lo que está de acuerdo a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí tenemos que poner énfasis de que hay mucha gente, por ejemplo, que dice, ok, el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía súplicas en el día, ¿sí? Pero ve las súplicas que son en el día y dice, ay, no son muchas, pues no hace nada. Entonces, no, ¿qué es lo que es recomendable? De que empieces a aprender una por una. Di una en el día, ¿sí? Apréndete una. Ya que te aprendas esa, pasa y después estudias otra. Y así, no es necesario que las digas todas juntas. Es mejor que digas una sola que no digas nada. Entonces, lo que te recomienda es de que las vayas aprendiendo poco a poco y es mejor que hagas eso a no hacer nada, ¿sí? Entonces, eh, debes ir así paso a paso, ¿no? Y aquí empieza a decir el Sheikh, dice, tal como las oraciones para recitar en momentos de día específicos, al comienzo y al final del día, se llama al-mauquta. O sea, cuando vamos a dormir, cuando nos levantamos por la mañana, así como después de las oraciones prescritas, ¿sí? Estas las vamos a ver, inshallah, la clase que viene. ¿Sí? Hay oraciones, acuérdate, o sea, en el Islam hay mucho que aprender y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó oraciones para cuando nosotros nos pongamos la ropa, cuando entremos al baño, cuando comamos y cuando entremos a nuestra casa, cuando salgamos de nuestra casa. Entonces, estas oraciones, pues diario lo que puedes hacer es tenerlas ahora en tu teléfono, escríbelas, hay programas, la fortaleza, baja en PDF el libro del fortalecimiento del musulmán, la fortaleza del musulmán. Inshallah, lo voy a poner el link. Aquí es un libro sobre los adkar, sobre los recordatorios del profeta sallallahu alaihi wasallam que están en la sunna. Y velos diciendo poco a poco, trata de irlos memorizando poco a poco. Y es lo mejor. Y como decía el Sheikh, dice, los sabios están de acuerdo en que la mejor acción es el recordatorio de Allah. Es por eso que dice que entre los ulema, sean por ejemplo, una persona que va al Hajj, una persona que ayuna, una persona que reza, ¿cuál es la mejor persona entre ellas? Es la que más recuerde a Allah en ese momento. Entonces, en el día debes estar en constante recordatorio de Allah. Y como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? No como enseña a otra gente, sino trata de que tú todo lo que digas y hagas sea conforme a la sunna, basándote en una evidencia, basándote en el Corán o en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie de esto que escuchamos, que nos perdone, que realmente nos dé luz y fe en nuestros corazones. Y sí, espero sus comentarios y que la paz y la misericordia la hacen con el profeta Mohammed, con su familia y seguidores hasta el día final. Apréndanse desde ahorita para la clase que viene, ¿sí? Las súplicas que se hacen. Fíjense, las que vamos a ver es cuando comemos, bebemos, cuando nos vestimos, cuando se mantienen relaciones maritales, cuando salimos de nuestra casa
de la mezquita, del baño, cuando llueve y cuando se oye un trueno. Sí, todos esos están en el libro de la fortaleza, el fortalecimiento del musulmán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saludos a todos los hermanos que se unieron y pues le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone, que nos acepte. Saludos a Yahya, Hadilla, a Melita, a Ax, a Sheikh Mansur, mashallah Sheikh, saludos, hermana Aisha, la página de musulmanes Nesa, saludos, Nadia, Qamar, Aisha, Hamza, Abu Yahya, saludos a todos y pues inshallah aprenderse el dhikr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.